Infolibre. El caso Begoña cumple un año de bandazos y líneas rojas ignoradas por el juez. Una más de peinado. Me he pronunciado muchas veces sobre este caso, no tenía que estar ni abierto. Admitió trámite una denuncia, una querella, con una base de recorte de prensa que luego se han demostrado todos falsos, y lo cierto es que sigue pedaleando en una causa que no va a ningún sitio. El juez que investiga a Begoña Gómez ha citado como testigo al presidente de Telefónica, Marc Mutra, que también fue expresidente de Indra. Juan Carlos Peinado pide la testificar, además de otros 5 empresarios, entre ellos varios altos cargos de Google y el ex vicepresidente del grupo Prisa. Todos tendrán que pasar por el juzgado durante el mes de mayo. Las acusaciones populares habían pedido estas declaraciones después de que otros empresarios apuntasen a ellos. El juez trata de averiguar el uso que la esposa del presidente del gobierno hizo del software creado para la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. 28 de mayo, Peinado cita para ese día como testigos al presidente de Telefónica, a Murtra, y a la antigua cúpula de Indra. Quiere preguntarles por el patrocinio que Indra o Telefónica brindaron a la cátedra de Begoña Gómez. Estas 2 compañías, junto a Google, se reunieron para poner en marcha un software vinculado a esta cátedra. Un paso más de Peinado, que tendrá otra foto, y ya que antes, el 16 de abril, va a tomar declaración, recordemos, en persona, en Moncloa, al ministro Bolaños. Información de Pedro Jiménez. Peinado cita a 7 testigos el próximo mes de mayo, todos directivos o exdirectivos de Indra, Telefónica o Google, entre ellos el actual presidente de la empresa de telecomunicaciones y ex de Indra, Marc Mutra. Juan Carlos Peinado investiga el patrocinio de estas sociedades estratégicas para poner en marcha un software de sostenibilidad para pymes vinculado a la cátedra que dirigía la mujer del presidente del gobierno en la Complutense. El juez toma esta decisión de oficio un día después de que los primeros directivos de estas compañías, que llamó como testigos, defendieran el acuerdo con la universidad y negaran irregularidades. Junto a Murtra están llamados los directivos de Telefónica, Rosauro Varo, el de Google, que también fue asesor de Nadia Calviño, Miguel Stasi, o Fernando Abril Martorell, que también fue presidente de Indra. Sobre decisiones judiciales, atentos a las 2 reflexiones que ha dejado esta mañana en una charla en el Ateneo de Madrid el presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, sobre los que cuestionan las decisiones del TC, sobre las presiones que parten de algunos grupos políticos, mediáticos o económicos. Tenemos que enfrentarnos a fuerzas o a corrientes de opinión muy poderosas que tienen interés en mantener una determinada norma que nosotros hemos declarado inconstitucional. Este enfrentamiento solo puede superarse con el respeto institucional. Y es un respeto que lamentablemente echamos de menos demasiadas veces. Cuestionar al TC es cuestionar la Constitución y al propio sistema democrático, decía Pumpido esta mañana, que ha avanzado también la fecha estimada en la que podríamos conocer la decisión del Constitucional sobre la ley de amnistía, en principio antes de este verano. Y el recurso que presentó el primer partido de la oposición es un buen recurso, muy fundamentado, muy argumentado, y nosotros tenemos que responder también con una buena sentencia, bien argumentada, bien fundamentada, estimar aquello que sea procedente o no estimar aquello que sea procedente. Y lo que le puedo decir es que si pudiéramos hacerlo dentro del primer año, desde la entrada en vigor, estaríamos manteniendo lo que yo entiendo que es un plazo determinado. 2:49. Cándido Conde Pumpido ha denunciado este lunes estar muy preocupado con los ataques al Constitucional y con el cuestionamiento de su legitimidad. Lo ha dicho en los desayunos del Ateneo. Se entiende que desde los mismos poderes que nos han elegido, con demasiada frecuencia se cuestione la intervención del Tribunal Constitucional o se cuestione la imparcialidad de sus miembros o la legitimidad de su actuación. Porque son ellos los que nos han elegido por amplia mayoría, y descalificar el sistema de elección del Tribunal Constitucional es descalificar la propia Constitución. Lo que está pasando estos días, ya llevamos unas cuantas semanas, incluso yo me atrevería a decir meses, donde realmente está habiendo un pim pam pum sobre el tribunal desde no solo las formaciones políticas de la derecha, también desde el poder económico y del poder mediático de la derecha, sin ninguna duda. Y bueno, pues se dice, no, ¿qué hace ahí un exministro como Juan Carlos Campo? Y sin embargo, los mismos que lo dicen no se escandalizaban nada cuando el Tribunal Constitucional estaba presidido por Pérez de los Cobos, que era militante del Partido Popular. Entonces no pasaba nada. O sea, aquí la ley del embudo es tremenda por parte de la derecha. Es tremenda. O sea, la misma derecha que deslegitima a este gobierno o intenta deslegitimarlo desde el minuto 1. Que ha intentado deslegitimar pues a figuras como la presidenta del Congreso de los Diputados. Todos lo hemos asistido al comienzo de esta legislatura. El Congreso de los Diputados, a disparar. El Constitucional,
siempre que no controlan una institución, no quiero exagerar, siempre no, demasiadas veces, cuando no controlan una institución, cuando no son ellos los que llevan esa institución, la derecha intenta deslegitimarlo. Ahora, cuando ellos están se puede hacer todo, cuando no están no se puede hacer absolutamente nada, hombre. Pero yo entiendo las quejas de Cándido Pumpido, las entiendo perfectamente. Fíjate, Arsenio, en los términos en los que lo planteas de control, qué imagen se está trasladando a la ciudadanía y si eso no mina luego en parte la legitimidad de las como que todas estas políticas, claro que tienen que se puedan tomar, es decir, cuando estamos hablando de control, pública cuando de las instituciones, sin ninguna de duda. reparto de puestos, cuando estamos hablando, lo comentaba ahora Paloma, de salto directo del Consejo, me da igual que de unos que de otros, porque al final aquí en lo que queda, la imagen que queda es una imagen se forma de como dice la ley que se forma. Sí, y de hecho, 4 que eligen son 12 magistrados, 4 los pone el Congreso, 4 el Senado, 2 el Gobierno y 2 el Consejo General del Poder Judicial. Pero ¿qué pasa? Que si el resultado no es el que combina la derecha, entonces ya no vale. Yo no digo que no valga, te estoy diciendo que la imagen que se traslada al ciudadano es que esto es un pasteleo entre los dos grandes partidos, igual que el Consejo General del Poder Judicial, que se pacta entre los dos grandes partidos y que traslada la sensación de que es o un consejo o un tribunal de parte. Yo entiendo la preocupación de Conde Pumpido porque creo que estamos en un choque institucional sin precedentes, en el que los jueces critican decisiones políticas y los políticos, incluso desde la mesa del Consejo de Ministros, atacan a los jueces. Creo que por parte de los dos poderes del Estado, que deberían ser independientes, deberían hacérselo mirar y que esos pronunciamientos de Cándido Pumpido se lo hagan ver tanto los jueces como los políticos. Solo un matiz mínimo. Pero mínimo. Sí, porque es pura información. Lo digo porque yo no lo sabía y lo ha detallado él. En el Tribunal Constitucional francés, en el alemán, en el belga, en el italiano, no estoy hablando de países de cuarto nivel, hay hasta ex primeros ministros. Ministros que han sido, en el caso de Alemania, hasta 6 veces ministros. O sea, el Tribunal Constitucional no es un tribunal que forman solo magistrados, tú hacías el reparto. Es que además incluso hay quien sostiene, y estamos hablando de los principales países de Europa, que está bien que tengan una experiencia legislativa, ejecutiva, que tengan una experiencia en todos los sentidos. Lo que estamos hablando es que deberían de ser gente con un gran dominio del conocimiento de cómo se hacen las leyes, de cómo se comporta el Ejecutivo, que controlen el Estado, que sean capaces de arbitrar entre grandes decisiones del Estado. Y el caso de España, en el que ha habido esos traslados, es perfectamente homologable al de Francia, Alemania, Bélgica, Italia. Ha puesto varios casos, y algunos de ellos de primeros ministros. Javier, tú estabas allí, una seria advertencia. Son fundamentalmente 2 titulares nos deja. Antes del verano, sentencias sobre la amnistía, por así decirlo, y sobre el primer recurso de la amnistía, que hay unos cuantos. Bueno, pero ahí ya tendremos una orientación de por dónde va el alto tribunal. Y luego, sobre todo, esa advertencia a los que están dinamitando y erosionando el prestigio del Tribunal Constitucional. Sí, ha habido varios titulares, hay que decirlo, porque además es una personalidad que no acostumbra a comparecer. Lleva ahora de presidente del Constitucional más de 2 años y no ha hecho prácticamente ni entrevistas, ni conferencias, ni comparecencias de este tipo. Y es verdad que ahí había varios mensajes, ¿no? Uno, que efectivamente para junio, más o menos, luego perfilando incluso más, habría esa primera resolución sobre los recursos de la ley de amnistía, que es verdad que es como una resolución de cabecera que va a arrastrar a todos los que hay pendiente y que puede ser muy importante. Y luego, efectivamente, lo de las amenazas, lo de la sensación de presión que ha manifestado, ¿no? Viniendo de quien viene, viniendo de una autoridad tan importante, es verdad que nos debería hacer despertar de que estamos, en cierto modo, atacando una de las grandes instituciones del Estado, porque al final el Constitucional es como el gran árbitro, ¿no? Él ha utilizado muchas veces esa expresión hoy en esa comparecencia, en el sentido de que no solo el árbitro ante determinadas discusiones judiciales o jurídicas de expertos, sino incluso desde el punto de vista competencial entre administraciones autonómicas, centrales. Estamos viendo ahora conflictos institucionales entre distintas cámaras, y todo esto venía a colación del tema de la sentencia de los ERES del verano pasado, ¿no? Aquí hubo una sentencia del Constitucional del caso de los ERES, que fue un caso terrible de corrupción asentado en la Junta de Andalucía durante la época del PSOE, hay que decirlo así, pero que desde el Constitucional se consideró en algunos aspectos que las sentencias eran excesivas o que se habían pasado demasiado, ¿no? Y eso se produjo una corrección
en el Tribunal Constitucional de la sentencia de la Audiencia de Sevilla, que ahora la Audiencia de Sevilla, a posteriori, ha planteado un asunto prejudicial, que es un poco contradictorio a tribunales europeos. Bueno, él dice, lo que viene a decir es que se siente muy coaccionado, muy presionado, porque no solo mediáticamente, incluso judicialmente ha habido comportamientos, ¿no?, que incluso amenazas de querellas penales contra los miembros del Tribunal Constitucional por actuar como teóricamente les corresponde, que es defendiendo su última instancia, ¿no?, que son el Tribunal Constitucional y deberían de ser el árbitro definitivo. Bueno, esto lleva a un debate jurídico muy importante, pero también político. Sobre lo que hoy ha dicho el presidente del Constitucional, Paloma. Bueno, yo coincido en que parece bastante evidente que hay un deterioro, digamos, institucional y además promovido efectivamente por los grandes partidos en este país, que ojalá no fuera así. Yo coincido. Claro que creo que el Tribunal Constitucional, que hay que recordar que no es poder judicial, sino que efectivamente es el gran árbitro, es el intérprete de la Constitución y que tiene encima de la mesa los grandes conflictos. El problema que yo veo, y creo que también forma parte de cómo se ha llegado a este deterioro institucional, pues también tiene que ver con que haya magistrados hoy del Tribunal Constitucional que hayan saltado directamente del Consejo de Ministros o personas de la total confianza del Gobierno en este momento. Y digo más, el ejemplo de esa politización, que no es solo que se queje el presidente del Tribunal Constitucional o muchas veces los partidos, que los ciudadanos perciben, y yo creo que esto es lo realmente preocupante, tiene mucho que ver y se evidencia cuando los grandes asuntos que tiene encima de la mesa que debe dirimir el Tribunal Constitucional, vemos que casi siempre son una especie de 7-5 en función de cómo están divididos los bloques. Bueno, a los tribunales aquí se les cuestiona, y este no es un tribunal, es otra cosa, se les cuestiona en función de desde qué lado de la ideología o del prisma político se les mira. Yo creo que deberíamos entre todos intentar apartarnos un poquito.